Hermanos y hermanas, semillas, portales, viajeros estelares, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo momento, a una nueva oportunidad de elevar nuestra conciencia, de crear, de dar, de servir. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente conmigo, muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por el amor. Recordemos que lo más importante de este canal es la congruencia. Para traer un tema con ustedes es fundamental haberlo vivido, haberlo experimentado, haber vivido la máxima cantidad de lados posibles para poder hablar con total franqueza, con total sinceridad y con total honestidad. El tema de hoy me parece un tema muy importante, muy acorde a los tiempos personales, a los tiempos globales, a los tiempos colectivos que estamos viviendo, que tratado de forma correcta y entendido de la forma correcta, de adentro hacia afuera, vamos a comprender muchísimo más este mundo en el que estamos y estas capas de realidad en donde muchas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, no niegan una a la otra y muchas veces estas realidades que nos venden afuera buscan desestabilizar nuestra realidad interna. Entonces, el día de hoy, sin más preámbulo, vamos a hablar, seguimos aquí, vamos a hablar de soberanía. Una disculpita si me ven un poco nerviosa, tengo rato sin grabar, tengo rato frente a la cámara, extrañaba mucho estar frente a cámara y la verdad estoy un poquito con ese nervio. Pero bueno, vamos a comenzar. La soberanía. La soberanía no es libertinaje, no es hacer lo que queramos. La soberanía tiene todo que ver con el poder supremo de decisión, con nuestro poder máximo de decidir el rumbo que va a tomar nuestras vidas. En lo social es la capacidad colectiva de decidir el propio destino de un colectivo, el propio destino de un pueblo, el propio destino. Esto es desde lo individual hasta lo colectivo. Entonces, cuando hablemos de esto, piensa de ejemplos sobre tus ejercicios de soberanía en lo pequeño, en lo tuyo, en lo individual, que es lo más grande, de hecho, y lo que realmente podemos gobernar. Y luego verlo escalando a momentos de soberanía familiar, momentos de soberanía local, a lo mejor en tu edificio, en tu colonia, y así, exponenciado. Incluso llega a pensar en una soberanía planetaria. Estaría loquísimo que de repente llegaran a querer imponernos de fuera a todo el planeta Tierra y nos veríamos forzados a una intercomunicación fuerte para definir quiénes somos y cómo nos presentaríamos ante agentes externos. Entonces, la soberanía tiene que ver con resistir las imposiciones, tiene que ver con resistir a la culpa, resistir a la manipulación, resistir a cualquier cosa que niegue nuestra identidad. La sabiduría también. La soberanía necesariamente entonces está conectada con el autoconocimiento, con el autoestima, con mi capacidad de decir que no, con mi capacidad de decidir que yo sé que es lo mejor para mí y con la maravillosa capacidad de tomar mis decisiones asumiendo sus consecuencias, respondiendo a las consecuencias de mis decisiones. ¿Qué es esto? Responsabilidad. Ya lo hemos hablado muchas veces, es de las bases y los pilares del canal, la responsabilidad, mi capacidad de responder ante las decisiones que yo tomo. Por tanto, más allá de no vivir sometido al miedo, no vivir sometido a la manipulación, no vivir sometido a la culpa, es elegir la conciencia, es elegir tu conciencia, ser consciente de que llevas una experiencia, sigues dentro de la experiencia, vas a avanzar dentro de esta experiencia. Estadísticamente vamos a tomar decisiones que no tengan consecuencias tan agradables, pero nos van a fortalecer para seguir avanzando y tomar mejores decisiones. La soberanía, por tanto, es la dignidad sagrada del ser humano. Por eso, esto lo voy a tomar como el corazón del video. ¿Por qué?
Porque más allá de que es un poder, es dignidad. Y nada está por encima de la dignidad humana, ni la tuya ni la del otro o la otra. Hay que ser soberano de nuestra propia conciencia, no soberano de la conciencia de los demás. ¿Qué es esto? Al ser soberano de mi propia conciencia, como en este canal, te puedo invitar a ver el mundo, a conocer, a explorar la realidad desde la visión que mi propia conciencia me brinda. Pero mi propia conciencia no está por encima de la tuya. Tu propia conciencia es la que debe liderar, tu propia conciencia es la que va a decidir. Aparte de que la verdadera soberanía, la verdadera autoridad, en caso de que tú quieras entrar en el rubro de lo social, la verdadera autoridad no nace de la imposición ni del dominio, nace del servicio. ¿Qué significa esto? Que, al menos en mi experiencia personal, para yo pararme a hablar aquí contigo de tantos temas, y no hemos entrado en temas como la realidad, la abundancia, el dinero, hay que estar presente en todos los lados de la balanza, hay que haber experimentado todos los lados de la balanza. Es complejo querer hablar de hambre con el refri lleno, así como es complejo querer hablar de soberanía desde la imposición y desde el no respeto a la libertad del otro. Vamos a manejarlo así. Entonces, la soberanía tiene diferentes dimensiones. Tenemos la dimensión de física, que es la dimensión del cuerpo, soberanía sobre mi cuerpo. La mental, que son los pensamientos y las ideas. La espiritual, que es la presencia y el espíritu. Y la social, que son nuestros vínculos. Vamos a explorar un poquito de cada una y vamos a ir expandiendo el tema. Entonces, estamos hablando de libertad sin negar al otro, estamos hablando de intuición sin rechazar el aprendizaje y de coherencia sin rigidez. La soberanía no nace de la rebeldía. La rebeldía puede ser parte del proceso. Como ya habíamos hablado, dentro de las leyes de la filosofía hermética tenemos que la neutralidad es la mejor forma de colocarnos para no estar extrapolándonos entre los dos extremos, porque cada extremo de energía, de sentimiento, de emoción tiene su contraparte en polaridad, y como lo vemos en las leyes de la física, si tomamos, creo que no tengo ningún cablecini a la mano, bueno, vamos a intentarlo con este. Si tenemos este así y hacemos esto y está en este extremo, necesariamente va a ir hacia el otro extremo. Entonces la búsqueda aquí es de la neutralidad. La rebeldía, por lo tanto, es parte del proceso, es parte del aprendizaje, porque me da el lado opuesto. Me da este lado opuesto para proceder después a hacer la integración. La soberanía llega de la integración. La soberanía no nace ni del miedo, ni de la culpa, ni de la delegación permanente de la conciencia. Qué excelente término. Delegación permanente de la conciencia. ¿Qué es delegar la conciencia? Delegar la conciencia es tener miedo de tomar la responsabilidad y, por lo tanto, delegar las decisiones, que muchas veces son mis decisiones, a agentes externos, así como delegar la culpa. Ya lo hemos hablado, la no decisión también es una decisión. Entonces, ir por la vida delegando para no vivir las consecuencias tiene su consecuencia también. Muchas personas no desean realmente ser libres, desean ser protegidas de la angustia que implica decidir. En el mundo actual, donde ya somos más mentales que físicos en muchas cosas, la lucha ahorita tiene que ver por nuestra atención, por nuestro pensamiento, por lo que estamos fabricando y creando aquí adentro. Entonces, la manipulación emocional es bastante común. Fue un balazo, creo. No importa. México mágico.
Bueno, sigamos, ya. El show debe continuar. No me puedo... Qué excelente blooper. Pero vamos a seguir de corrido, no pasa nada. Vamos a seguir. Ok, entonces... ok, desean ser protegidas de la angustia de decidir. ¿A qué vamos con esto? Lo que creo, lo vamos a ver un poquito más adelante en el tema. Tú eres el fabricante. Vamos a hacer un video de las realidades para comprender esto. Tú eres el fabricante de la realidad en la que habitas dentro de ti y al mismo tiempo generas un impacto en la realidad social. Lo más próximo, por ejemplo, es una realidad familiar. A lo mejor ya experimentaste en algún lugar, en algún momento, no digo que sea tu caso, estar en un entorno en donde un colectivo, puede ser la familia, por ejemplo, tiene una dinámica funcional hasta que llega uno de los miembros y este miembro no le parece que las personas se rían, no le gusta el sonido de la risa. Entonces, en automático esta persona llega y la risa disminuye y ya no está esa energía vibrante de la alegría. Es una forma de inferir. Normalmente las personas dejan de reír porque lo más seguro es que la reactividad de esta persona ante la risa sea agresiva o violenta. Entonces, es una forma de inferir en la realidad ajena. Ya el por qué no le gusta la risa a la persona o escuchar a alguien reír es algo interno y es algo que esta persona debe trabajar dentro de sí mismo. Muchas personas son conscientes de esto y muchas personas utilizan este ejercicio de poder para moldear la realidad de los demás, para moldear incluso las personalidades y para, ¿cómo se llama cuando lo pavloviano? Los psicólogos, lo conductual, para perfilar la conducta de su entorno para adaptarse a la comodidad personal de cada quien. Eso no se hace. O bueno, se hace afuera, no debería porque va en contra justo de la autonomía y la soberanía del otro. Entonces, este tipo de autoridades lo que genera a largo plazo es internalizar el no puedes, es internalizar el mundo es peligroso, es internalizar el que elegirte a ti es egoísta, tienes que elegir a todos antes de elegirte a ti. Error. Primero, complétate tú. No puedes dar nada que no tengas, nada. No puedes apoyar si no estás bien tú. Porque lo que das va a ser de tu reserva, va a ser de lo que tienes para ti. Entonces hay que saber marcar esos límites. ¿Qué ocurre entonces? Que tenemos un adoctrinamiento desde que somos bien pequeñitos por diferentes instituciones que nos enseñan en dónde delegar cada una de nuestros cuerpos soberanos. Ya no hace falta a lo Foucaultiano. Foucault hablaba del panóptico, de la vigilancia. Ya no hace falta una torre de vigilancia. En el mundo actual, en la época actual, esa vigilancia ya la tenemos dentro. Ya tenemos policías internos de la moral, policías internos de lo correcto. Ya el sujeto se vigila a sí mismo y en el proceso, si le dan ganas, vigila a los otros también. Entonces, es importante conocer de dónde venimos para comprender entonces de dónde nuestra soberanía tuvo un tropiezo, dónde fue tropezada, dónde fue accidentada y poco a poco comenzar a recuperarla. Uno es histórico, uno lo cargamos en la sangre y es en nuestro caso, vamos a dar el ejemplo de México, cada nacionalidad tiene su propia historia, incluso si tú tienes dos nacionalidades, pues hay que revisar ambas historias también. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. México carga una historia de colonización, autoridades verticales, religión normativa, violencia estructural,
y precariedad económica, machismo, heteronormatividad. Heteronormatividad tiene que ver con que va con la norma. La norma es la heterosexualidad y más allá de preguntarle al individuo si esa es la que le gusta, pues lo pone como norma base. Y la dependencia externa sustituye a la autoridad interior. Entonces cada vez dependo de más cosas externas y voy delegando la parte interna. El uso de la IA, por ejemplo, es algo que tiene mucho que ver con esto y que hay que ser muy responsables con el uso de ella, porque antes la conciencia, la inteligencia tenía que ver con lo aprendido. Cuando yo era niña, por ejemplo, no tenías el mapa en el celular, tenías que aprenderte el número de tu papá, el número de tu mamá, el número del trabajo, el número de emergencias, tu dirección y más o menos tener la noción de cómo llegar a tu casa. Yo recuerdo cómo a mí me enseñaron, así me sentaron un día y en 2 horas, así no te vas a parar hasta que te aprendas el número de teléfono de tu abuelita, porque en caso de emergencia ella casi siempre está en casa. Saludos, abuelita. Arriba la esperanza, abuelita. Es una historia, a los que me siguen en redes saben que pasamos por ahí un momento familiar difícil hace poco, pero estamos muy felices y muy agradecidas. Nuevamente el poder de la conciencia y la buena voluntad de espíritu hace milagros. Entonces, el miedo hace cosas brutales. Cuando no existe la soberanía aquí, hacia abajo yo tampoco la puedo enseñar a hijos, sobrinos, primos, personas allegadas. Es muy complejo demostrarla. Si yo vivo con miedo a todo, miedo al gobierno, miedo a la delincuencia, miedo al no gobierno, miedo al narcotráfico, miedo a la injerencia extranjera, miedo a absolutamente todo, a que todo puede pasarme y en todos mis cuerpos, lo que voy a educar es con base a ese miedo. Hay un miedo muy profundo que yo lo hablo mucho en las sesiones con mis pacientes, que es difícil de comprender para los hijos. Cada vez es más común que me llegan jóvenes con la misma problemática de no tengo o no siento tener libertad. No me dejan salir tanto, no me dejan hacer lo que se me da la gana. No me dejan salir tanto, no puedo ir a plazas, no puedo ir a tal lado. Y yo he conversado con ellos y siempre les digo lo mismo. Es muy complejo. Papá y mamá tienen un trabajo fundamental, mantenerte vivo. Dentro de el proceso se cometen errores, pero mantenerte vivo es el principal. Hay un dolor que nadie quiere experimentar, ningún padre, ninguna madre quiere experimentar, que es el dolor de perder un hijo. Si tú vives en una casa donde todo el tiempo están pendientes de la televisión, de lo que dicen los medios de comunicación, o si tus padres trabajan en gobierno o en profesiones específicas en donde se ve mucho las consecuencias de las malas decisiones, es muchísimo más probable que vas a tener una vida más limitada. Se siente como cercenar la libertad, pero por eso es importante este video, porque libertad y soberanía son cosas diferentes. Parte de mi interés de hacer este video de soberanía tiene que ver con que yo tengo la creencia que si logramos ser individuos libres y soberanos dentro de nuestra realidad que elegimos vivir, va a ser mucho más complejo para los medios masivos y las redes vendernos realidades que no son ciertas, vendernos conceptos que no son ciertos. Regresando, por ejemplo, a este tema con la inteligencia artificial y cómo teníamos que aprender las cosas antes, el uso de la conciencia es la práctica del pensamiento. El tema con la IA es que nos hace flojos para pensar, y el día que no tengamos un aparato en la mano, no te vayas a la idea de una isla desierta. Simplemente, ayer a mí me tocó ir al festejo al Ángel porque le ganamos a Corea y un chico llegó asustadísimo porque perdió su teléfono y pues se le cae el mundo.
la cara, o sea, la cara de pánico, de terror, lo comprendí mucho, lo entendí mucho. Yo vivo en Ciudad de México, yo, por ejemplo, siempre cargo una pila externa, procuro tener el celular con pila, comparto mi ubicación en tiempo real con familiares y amigos, con más de uno, porque dentro de todo no me gusta vivir con miedo, pero también me gusta prevenir errores, también me gusta que lo que se puede prevenir, pues se previene, y al final del día soy yo en una gran ciudad y pues toca cuidarse también. Entonces, en este tema de la IA es importante no ni satanizarla ni tampoco, porque la IA también nos trae una expansión de conciencia fortísima, una expansión brutal en donde muchas veces también tú preguntas cosas y te abre mucho la mente, pero hay que saber utilizarla. Sí creo, y yo tengo la idea desde que era niña, que sí hay cosas como que solo machetear y agarrar almacenamiento interno para guardar las cosas, igual y no. Yo soy más de la idea de comprender un concepto para después saber utilizar ese concepto, no tanto machetear, sino apoyarnos con la conexión de las ideas para llegar a las ideas máximas exponenciales de un mismo pensamiento o a las mínimas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que dentro de estas crianzas que tenemos, pues venimos de generaciones que ya vienen con, de facto, de fábrica, traen los miedos de sus papás, los miedos que les sembraron sus papás. Luego los propios que ya vivieron. Y luego los que se van formando mientras estamos creciendo en conjunto, papá, mamá, hijos y familia externa, y lo que le ocurre a otros, ¿no? Hay que ser selectivos en nuestros miedos. Hay que ser selectivos. ¿Por qué? Porque somos creadores de realidades. Ahorita vamos a entrar bien de lleno a ese tema. Somos creadores de realidades. Entonces, el tema afuera ya no tiene que ver con el dinero, ya no tiene que ver ni siquiera con la producción. Estamos en el momento de la Tierra donde producimos un trillonario. O sea, hay dinero en abundancia, hay dinero a lo bruto, hay deuda a lo bruto. Somos un planeta endeudado. ¿Cómo ocurre eso? No sé, pero ocurre, sí sé. Somos un planeta. ¿Qué es esto? Una idea, es algo imaginario. Fue un sistema que se inventó y se va enseñando generación con generación. Y luego un jugador increíble dice, yo quiero ser presidente, y yo entendí cómo funciona el juego y le vamos a hacer así, ¿no? Entonces, entran a jugar en estas oleadas, pero entre más tú subes las esferas económicas, menos importante se va volviendo el dinero. ¿Qué es lo verdaderamente importante entonces? ¿Qué es lo que están comprando o vendiendo ahorita? Tu atención. Tu atención es básica, tu atención es fundamental, porque si tú sumas las atenciones e intenciones de un grupo de personas, estás manifestando y estás creando una realidad alrededor de ti. Y eso, mis hermanos, mis hermanas, los dueños de los medios de comunicación lo saben, los dueños de las productoras de cine lo saben. Las productoras de cine te venden realidades, o sea, brincar de una productora a otra, de una televisora a otra, son realidades diferentes que estás permitiendo que, como diría el otro día que me salió una publicidad y se veía divertida, me dijo una amiga, te la comiste toda. Hasta la mitad me di cuenta que era una publicidad y yo estaba así de que, ay, mira. Entonces, ojo con eso, porque tiene que ver con la emocionalidad. Por ejemplo, muchísimos influencers de la llamada machósfera saben perfectamente que si generan enojo, que si generan ciertas emociones específicas en el diálogo, o sea, si manipulan desde la parte emocional, van a tener esos followers, van a tener esa atención y van a ser capaces de crear esa machósfera, que es una realidad, es una esfera compuesta de muchos pensamientos sincronizados como relojes para ver la realidad de una forma, para ver a las mujeres de una forma, para ver al otro de una forma, para ver a la sociedad de una forma determinada. Entonces hay que dar espacio a la soberanía, hay que dar espacio a la libertad, hay que escuchar un montón. Este tiempo que no grabo, yo los escucho a ustedes en consulta,
a mi familia, a mis amigos, a la gente que conozco, a la ciudad misma en la que vivo. Escucho las necesidades que tienen los espacios en los que he habitado. Entonces, cuando crecemos así hay una sensación de traición cuando no vamos de acuerdo a los ideales de nuestros orígenes y se genera culpa. La culpa reemplaza a la responsabilidad. La intuición se sustituye por el permiso de existir, de ser, de hacer. Y la libertad comienza a percibirse más como un riesgo que como una posibilidad. ¿Qué produce esto? Adultos tutelados, ciudadanos dependientes y personas que buscan aprobación antes que responsabilidad. Niños espirituales, lo vamos a ver más adelante, pero esta parte es importantísima. La infantilización de nuestra soberanía. No es entonces, por tanto, que el hijo, por ejemplo, sea incapaz de salir al mundo y de crear. Es que no se le permitió confiar en su capacidad interna. No, la figura externa se convierte en una especie de estado, o sea, los tutores del infante, de un estado interventor, y la soberanía interna nunca se desarrolla. Hay ideas sociales que alimentan esto, hay fantasmas internos que alimentan esto. Entonces hay que observar esto porque en un futuro decir, tiene 30 años y no se va de la casa y no quiere hacer nada. Bueno, ¿cuándo le diste la libertad de hacer algo? ¿Cuándo le diste la oportunidad de calarse en el mundo? No desde la patada de vuela y a ver cómo le haces, no. Desde el amor de vamos a acompañar los procesos en las edades adecuadas. Hay edades adecuadas para salir al mundo. Yo aprendí, no digo que sea lo correcto, yo aprendí a andar en transporte público y empecé a andar en transporte público yo sola como a los 12 años. Aprendí a moverme por la ciudad, perdiéndome, me perdí varias veces. Entonces esta soberanía va de la mano. Cuando apuntamos hacia abajo es importante ver la línea hacia arriba, ¿okay? Porque lo que falta abajo pues viene la desnutrición desde arriba. Ya cuando eres adulto, ojo, esto es muy importante, ya cuando eres adulto toca hacer lo que estamos haciendo en el canal. Desmenuzar todo lo que ya tenemos, desmenuzar mis ideas, desmenuzar a mi familia, desmenuzar a mi sociedad y solidificarme yo en el quién soy yo. ¿Cuál es mi conciencia soberana? No estar aventando culpas de, por eso yo. No se trata. Estamos saliendo de la culpa, estamos tomando responsabilidad. No importa la edad que tengas, siempre va a dar miedo, es normal, hay que atravesarlo y siempre vas a poder. No importa la edad que tengas. Por ahí hay un mito fantasma en mi familia de que mi abuelo decía que lo que un hombre no hace a los 40 años ya no lo hizo en toda su vida. Mentira. O bueno, verdad en su realidad y verdad en la realidad de quien se la compre. Yo no lo creo. Entonces, la revolución real es interna. Es desmantelar estas autoridades, estos fantasmas internalizados, estos policías morales que tenemos. Es recuperar la confianza en la percepción propia. Es asumir la angustia de decidir. Es aceptar el error como parte de la libertad. Es comprender esta disonancia de que muchas cosas pueden ser reales al mismo tiempo. México está avanzando brutalmente, y al mismo tiempo seguimos teniendo más de 133,000 personas desaparecidas. Ambas cosas son reales al mismo tiempo y hay que aprender a coexistir sin descuidar ninguna de las dos, porque es importante alimentar el hacer las cosas bien, porque esto a nivel personal también pasa, no solo a nivel país. Eso, la crítica que hacemos afuera es una crítica que lo hacemos de la misma instancia de forma interna. Yo, por ejemplo,
puedo estar teniendo mucho crecimiento de conciencia, mucho crecimiento espiritual y a lo mejor no mucho crecimiento económico. Y eso no significa que yo llegue a decir, no estoy creciendo en absoluto, no, porque no hay dinero. No. Es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay que saber separarlo, hay que saber separar y decir, estoy creciendo, estoy aprendiendo y voy a estarme tropezando. Y va a haber capas de realidad que van a estar contrapuestas una con la otra. Lo vivimos muchísimo, por ejemplo, con papá y mamá. Cuando son separados, por ejemplo, y papá se queja de mamá y mamá se queja de papá, todas las quejas son válidas y todas son reales. Pero eso no quita que sigue siendo papá y sigue siendo mamá y tienen el derecho de equivocarse y tienen el derecho de cometer errores, y desde tu propia soberanía tú vas a decidir cuáles son los límites correctos que te hagan sentir bien a ti y que cuiden de ti. Entonces hay que saber coexistir con las múltiples realidades, porque eso es lo que sigue. Nos vamos a poner también cada vez más metafísicos un poquito aquí para comprender la realidad desde todas sus perspectivas. Y más porque ya a mis semillitas, mis viajeros, mis portales estelares, les quiero dar más contenido ya más claro, más directo. Ya nos aventamos 40 y tantos videos para llegar a este punto. Ahorita lo vamos a desmenuzar muy claro y buscar algún lenguaje o un multilenguaje que nos funcione para esta comprensión de la realidad en este proceso de ascensión planetaria para la quinta dimensión. Entonces, vamos a entrar ahora en esta parte metafísica. Vamos a hablar de Dios. Entiéndase Dios desde el idioma en que lo quieras ver. Está el idioma religioso, está la metafísica y están los ateos también. Entonces vamos a usar estos tres para hablarle al científico, para hablarle al religioso y para hablarle al ateo. Dios no controla, Dios crea. Él crea, tú creas. Cuando decimos Dios te hizo a su imagen y semejanza, a eso nos referimos, a que Él es creador y tú también eres creador. Estás creando la realidad, te estás creando a cada instante tú también. Dios nombra, tú nombras. Él elige, tú eliges. El ser humano no solo reacciona, elige, toma elecciones a cada instante. Por ahí ya hay una Bandersnatch, creo, una película de una plataforma que habla justo sobre estas decisiones. Esta decisión de derecha o izquierda y la consecuencia que puede tener a lo largo de la historia. Ya las grandes productoras nos están poniendo de muchas formas las reglas del juego para que aprendas a jugar. Habrá quien no le guste que juegues de forma responsable y libre. A mí sí me gusta que todo el mundo sepa las reglas y todos estamos jugando. Pero este es un juego. Juega bien, elige bien, juguemos bien. Entonces, tú eres el punto donde la realidad puede decidirse a sí misma. Qué cosa tan bonita, qué cosa tan bella. Lo que es todo es parte. La conciencia individual participa en el poder creador. Eres el universo experimentándose a sí mismo. Y entre más rápido nos organicemos para ascender todos, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que hablo ahorita me refiero a la ascensión planetaria. Es un salto de conciencia, es un brinco de conciencia a elegir qué realidad quieres vivir. Y mucha gente espera como que bajen, quién sabe, pero que bajen escaleras y la ascensión. No, o sea, la realidad es que la ascensión planetaria, la quinta dimensión, tiene que ver con cómo experimentas el mundo, con salir del miedo, con elegir esto lo creo y lo creo afuera, o esto no lo voy a creer y no lo voy a crear afuera. Porque estás reproduciendo enojo, estás reproduciendo miedo, estás reproduciendo mentiras, estás reproduciendo discursos de odio, ojo ahí. Entonces,
La realidad responde a la conciencia interior. Tú eres el programador del juego, tú eres quien programa, tú eres quien decide, tú eres quien forma la realidad. No estás separado, eres una conciencia localizada del todo. ¿Por qué? Porque habitas un lugar en el espacio. Entonces, si eres el punto donde la realidad puede decidirse a sí misma, en lo religioso, por ejemplo, le llaman la imagen de Dios. El metafísico, fractal de la fuente. El ateo, conciencia emergente. Todo es lo mismo. El religioso, libre albedrío. El metafísico, capacidad creadora. El ateo, agencia humana. Para el religioso tenemos el pecado. Para el metafísico tenemos la desalineación. Para el ateo, error adaptativo. Para el religioso tenemos la responsabilidad. Para el metafísico tenemos la coherencia. Para el ateo tenemos la ética autónoma. ¿Qué es esto? Lo mismo en diferentes lenguajes. La lengua, por ejemplo, tenemos español, inglés, francés, portugués, alemán, catalán, tenemos un sinfín de lenguajes que al final es la misma búsqueda del ser humano de expresar su experiencia, de expresar su sentir, de buscar una forma que yo pueda comunicarte a ti para que alcancemos a ver y sentir desde el mismo lugar. Es una búsqueda de empatía el lenguaje también, bellísimo. Las lenguas son bellísimas y yo creo que incluso aprender un lenguaje te hace sentir de forma diferente. Por ejemplo, los lenguajes milenarios, el chino, los japoneses, el árabe, que ya son milenarios. Nosotros también tenemos lenguajes, el náhuatl, los lenguajes tradicionales, nos muestran eso y aprendes mucho de una cultura a través de su lengua. Aprendes mucho de una cultura a través de cómo las sociedades buscaban comunicar su experiencia vital. Entonces, el centro no es Dios, el centro es la soberanía de la conciencia, porque Dios no busca esclavos. Dios en ningún momento buscó, es que Dios no es capitalista, ¿no? Dios no busca esclavos. Dios busca co-creadores. Dios busca, no busca obediencia, busca corresponsables. Una persona intervenida, una nación intervenida, pierde la capacidad de escucharse a sí misma. Y una persona intervenida pierde la capacidad de escucharse a sí misma y una nación intervenida pierde la capacidad de elegir su propio rumbo. Ambas son lamentables. El consejo externo, pedirle consejo a alguien, no sustituye tu soberanía, dialoga con ella. El que tú le mandes mensaje a la IA, por ejemplo, la IA te va a contestar, es un ejemplo excelente. La IA te va a contestar, pero no significa que vas a hacer lo que dice la IA. Lo vas a procesar y vas a decir, tiene sentido, o no tiene sentido. Nadie puede decirme cómo vivir mi vida. Yo habito mi propia conciencia, yo habito mis errores, yo habito mis aciertos, yo habito mis virtudes, yo habito lo que considero que son mis debilidades, yo habito mi experiencia de vida. Y no se la vendo y no se la regalo a nadie. Mi camino no necesita permiso. Mi camino es propio. Entonces, vamos a entrar a este tema del control. Ya hablamos autoconciencia, la voluntad, la capacidad de dar forma al mundo. El autoconocimiento y la voluntad son las herramientas para darle forma al mundo, para tú darle la forma al mundo. Ok, entonces vamos a retomar la cuestión de lo de los niños tutelados. ¿Cuál es el tema con los niños tutelados? Con las infancias tuteladas espirituales, que nos acostumbramos a delegar. Esta tutela viene disfrazada de cuidado, es control disfrazado de amor,
y busca obediencia disfrazada de virtud. O sea, el decir que la obediencia es virtud, no siempre, y no creo. ¿Cómo delegamos? Delegamos de formas por áreas. Delegamos en las ideas internalizadas, lo que hablábamos de la vigilancia, lo que hablábamos de esta voz interna de no puedes, todo eso te lo estuvieron taladrando mientras crecías. El sacrificio, el que la familia tiene que ir primero, a los hombres les dan una programación, a las mujeres otra. Por ejemplo, el autodescubrimiento del cuerpo con el que nací, la libertad y nuestra soberanía de explorar, decidir y ejercer nuestra soberanía interna, la delegamos en los roles de género. Es mucho más fácil que me des un diseño prediseñado y llevarlo a cabo, que está bien, pero no te enojes cuando alguien ejerza la libertad y la soberanía de sí explorar y decidir sobre su propio cuerpo, porque al final tú también la tenías, pero decidiste comprar el skin, decidiste comprar el predeterminado en lugar de explorar tu identidad y atreverte a hacer tu identidad con lo que eso implicara. En lo espiritual, es la idea de necesitas una guía moral externa o para no perderte, o naciste pecador, estás sucio, y hay instituciones que se encargan de dirigir esto. Para lo sistémico, para lo colectivo tenemos el gobierno, para lo espiritual tenemos a la iglesia o la religión que prediques, y para la realidad externa tenemos las televisoras, ¿no? Entonces, es importante cuestionar. Es importante, porque es una realidad prefabricada para que sea más fácil la convivencia, pero es como la ropa. Hay un momento que invariablemente, inevitablemente, el niño crece, la conciencia colectiva está creciendo. Eso también lo generó la IA. La IA está haciendo un avance brutal en el crecimiento de conciencia, así. Entonces, eso se nota. Y se nota cuando al niño ya le está quedando chiquita la ropa, ya las necesidades que tenemos rebasan el avance incluso que tiene la ciencia. Entonces la ciencia no se puede quedar hermética, la ciencia va a necesitar necesariamente entrar más de lleno a la metafísica o entrar más de lleno a lo místico o la comprensión del alma dentro de los procesos psíquicos y psicológicos. No podemos dejar fuera el alma. No podemos comprender nuestra experiencia de vida solo como cerebros programables para crear realidades programables y predestinadas, y lo peor, para conveniencia de unos cuantos. Y ojo, muy probablemente si ves este video, tú no eres de esos unos cuantos. Necesitamos un nuevo lenguaje para comprender esa verdadera riqueza, para comprender ese verdadero control. O sea, estamos hablando... O sea, si tú tienes que trabajar, si tú tienes que salir a ganarte, eres clase obrera, hermano, hermana. No eres capitalista. El capitalista puede vivir de sus medios de producción sin tener que hacer nada. Incluso muchos que se sienten capitalistas son esclavos del mismo sistema. ¿Dónde está la esclavitud? A lo mejor tienes mucha lana, pero tienes muy poca paz, tienes muy poca libertad, o te estás enfermando a cada rato. Tu cuerpo no está respondiendo de la forma correcta. Y tu cuerpo se está tratando de comunicar contigo. Por eso estos 4 ejes de la soberanía son tan importantes. Porque no solamente estamos perdiendo nuestra soberanía en las horas laborables que damos. Estamos perdiendo nuestro pensamiento. Estamos llenando de cosas innecesarias nuestra cabeza, nuestro cuerpo también. Entonces, hay que pensar más allá de los sistemas, hay que pensar más allá del egoísmo, hay que pensar más allá del dinero, hay que pensar más allá de las castas sociales que siguen existiendo tan terribles. Hay que pensar constructivamente en un futuro que sea funcional para todos, en un futuro colectivo donde todos podamos gozar de nuestros derechos básicos. La felicidad es un derecho de los niños y es básico. No puede ser que estén naciendo niños que estén así de estresados.
que ya desde ahorita los 3, 4 años que tienen comprensión de la realidad les diga, no, pues ya el planeta se va a acabar por el calentamiento global y por esto, y ya tienes un niño ansioso. Hay que respetar nuestros cuerpos y las realidades y los mundos infantiles. Yo lo he aprendido hace poco, muchas veces una forma de amar también es guardar tu realidad antes de vomitársela a otro, antes de programar a otro con lo que tú no has sabido manejar y proteger. Y si no lo sabes manejar, pide apoyo, ten la humildad de pedir el apoyo, el asesoramiento. El cansancio del alma, el burnout espiritual es real. Se puede negar la existencia del alma todo lo que quieras, pero la experiencia lo va a vivir y lo va a experimentar. Y allá afuera, ya nos vamos a ir con todo. Allá afuera hay personas con alma, hay empresas con alma, hay sistemas con alma y hay sistemas que no, y hay personas que no, y hay jugadores NPC, que no hay jugador adentro, está vacío. Y hay que aprender a distinguirlos también. Entonces, estamos en un momento en donde tenemos muchos adultos biológicos, pero niños espirituales. Ciudadanos dependientes, sujetos que necesitan permiso, que buscan la aprobación, que temen equivocarse, que prefieren obedecer antes que asumir, que prefieren seguir estos lineamientos predestinados, que lo que a mí me preocupa, cada quien tiene libertad, a mí lo que me preocupa es cuando ejercen violencia para quienes sí deciden ejercer su libertad, que muchas veces la lucha, que por cierto estamos en el mes de junio, la lucha LGBT y más, va dirigido hacia eso. Mucha de la violencia que nace en la comunidad LGBT tiene que ver con personas que no han dado el paso a salir de la heteronormatividad, a vivir su sexualidad con libertad, a experimentarla sin culpa, también sin abuso, o sea, con respeto, ya lo hemos platicado aquí. Pero esta exploración de quién eres, y eres más que tu cuerpo, eres la experiencia que estás creando. No se vale meterte en una cárcel y estar en una jaulita tú y estar aventando desde adentro tu, como chango, ¿no? Pues lo único que saldría dentro de una jaula a otra gente para embarrarla. Menos con los niños. Lo repetiré tantas veces sea necesario. Ten cuidado cuando camines al lado de un niño o una niña, porque estás en presencia de un mundo y lo que hagas puede destruirlo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Qué es lo verdadero para mí? Es con cuestionamientos. Todo el universo funciona con preguntas. ¿Qué es verdadero para mí? ¿Qué es lo que creo que está permitido? ¿Permitido por quién? ¿Quién se beneficia de que yo piense esto, de que yo crea esto? Porque, por ejemplo, esta idea de la clase media, increíble concepto, inexistente, tiene que ver con creer, o sea, con buscar que la balanza, porque si tú haces números a la hora de, por ejemplo, ganar elecciones, y si lo dividieras entre estos y estos, pues este es más peso, más en los países capitalistas, la clase obrera es más. Una empresa tiene un dueño o un CEO y su CCO, no sé cómo era, y hasta ellos muchas veces son obreros y lo demás es clase trabajadora. Inventan esta clase para hacer un contrapeso, para venderles la utopía, para venderles esta idea de algún día tú podrás ser... No en tanto términos económicos, pero sí te voy a decir algo, sí puedes tener algo que por algo Jesús decía, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico al reino de los cielos, porque necesariamente para llegar a tener esos niveles de riqueza hay que ser desconfiado, necesariamente en este sistema aparte hay que tener varias cosas debajo de la alfombra, hay que
hay que tener muy poca humanidad. Son muy pocas, de hecho, las empresas que yo respeto, que yo admiro bastante, que han buscado un crecimiento colectivo, social, que comprendieron esto de lleno y de facto. Entonces hay que comenzar, no por cuestión, porque la idea de esto incluso es que seamos tan soberanos y tan autónomos, y lo he dicho desde el video 1, que no necesitemos estarnos yendo de un lado o del otro, sino que la misma neutralidad sepamos nosotros qué es humano, sepamos qué se alinea con el amor, qué se alinea con el servicio, qué se alinea con la elevación, con la sabiduría, con la soberanía, qué se alinea con esto. Y lo que no. Y ya no necesitaríamos estar tutelados, no necesitaríamos tanta institución, ni estarían naciendo nuevas creencias y nuevas cosas. La búsqueda de este canal es que tú despiertes, porque si tú despiertas, si tú eres soberano, si comprendes cómo funciona la realidad, ya con eso, ya con eso. Porque te vuelves agente de cambio. Porque transformas, porque comienzas a crear y porque comprendes que el tema de la responsabilidad es que no habemos tantas personas paradas en ese lugar y que realmente van por la vida diciendo lo que venga, respondo con lo que toque personal, primero personal. Y va a seguir lloviendo, el universo, la vida, el mundo, la naturaleza nunca ha dejado de tener las 4 estaciones del año. Ahorita están loquitas, pero ahí siguen. Entonces va a pasar lo mismo con nosotros. Hay que aceptar la realidad tal y como es y comprender que esta idea de que para yo ser más alguien tiene que ser menos no nos está funcionando. Socialmente no nos está funcionando. Ya si perdiste la esperanza en el mundo, ya si perdiste la esperanza en ti, debe de haber alguien en tu entorno, debe haber un niño, una niña, por quien digas, vale la pena por ti, que yo hago un esfuerzo por mí. Agárrate de ahí, agárrate de lo que puedas, agárrate de donde sea, pero no te rindas en creer que sí somos capaces de transformar el mundo, que sí somos capaces de transformar nuestra realidad y nuestro mundo. Lo que sea que esté ocurriendo, lo que sea que esté pasando contigo, te lo prometo, va a pasar. Y cuando estés increíblemente bien, también va a pasar. Y hay que saber tomar ambas con humildad, entendiendo la humildad, sabiendo que venimos de la tierra y a la tierra volveremos. Entonces, no tiene que ver con agachar la cabeza, porque yo soy de la idea que prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Y eso aplica con todo. Entonces, la comprensión de la soberanía es así de sencilla. Cualquiera, persona, nación, estado o lo que sea que quiera inferir en la libertad del otro, diciendo es que mi realidad es mejor, no. Te pueden invitar, te pueden dar la visión, te pueden dar un panorama diferente, pero por la fuerza, por la violencia y lo peor, en beneficio de una minoría, no. Lo siento, pero no. Entonces, tu camino no necesita permiso y la libertad y la soberanía está asociada con la madurez. Hay personas con más experiencia. Los países y las naciones tienen, o sea, incluso en tu propia familia, tu genealogía, siempre va a existir la jerarquía. Y en mi caso, pues yo estoy hasta abajo porque abajo de mí nomás mis perros, que la jerarquía, esa jerarquía para mí nada más tiene que ver con llevo más tiempo en este planeta que tú. Llevo más tiempo experimentando esta vida. Ojo, pero eso no te da derecho de coaccionar la realidad de otro ser, ni su libertad. Y al final, si algo he aprendido es que cada quien moldea y crea su realidad. Entonces, permite. Yo sé que da miedo, si eres mamá, si eres papá, yo sé que da miedo, pero suéltalos,
permite que se equivoquen, permite que forjen esta soberanía, que forjen esta independencia, que forjen esta individualidad. La mejor herencia es el amor y el regalo más caro es la libertad. Entonces, con eso nos despedimos el día de hoy. Me siento muy feliz de estar de regreso. Espero, yo creo, el siguiente video sí sea sobre realidad. Vamos a explorar más el tema para explicarlo bien. Si hay dudas, acuérdate, déjame aquí abajo tus dudas. Sígueme en redes sociales. En Instagram estoy como 4Atenea y en casi todas las redes sociales estoy como 4Atenea. De las sesiones, creo que no, sí, todavía no. El último video que grabé no teníamos esa actualización. Para los que están aquí, que han venido a sesión conmigo o que son pacientes ahorita, porque muchas veces quedan de tarea estos videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por cierto, y por hacer tu tarea. Casi siempre, si son menores de 25 y por ahí les veo unos detallitos, los mando directo a esto de cajón, a que lo vean y lo aprendan. El consultorio fijo ya está en Ciudad de México. Tuvimos una hermosa transformación. Ya las sesiones no se llaman lectura de espalda. El cambio de nombre también implicó un cambio de proceso. Es muy bonito porque lectura de espalda venía acompañado como de una cuestión mística donde yo todavía no comprendía muy bien lo que estábamos haciendo con los cuerpos, con las esencias, con las almas. Y ya ahorita, gracias a ustedes, he tenido la oportunidad de ver sus crecimientos, sus procesos y sus desarrollos. Y en resonancia, en coherencia, las sesiones evolucionaron también. Ahora se llaman Ser, Sanación, Equilibrio y Reconexión. Por ahí tengo una explicación breve en la página de Instagram. Vaya, van a ser ya en 2 meses, cumplimos 3 años de estar con estas sesiones. Ha sido algo en lo personal que ha sido profundamente transformador, profundamente retador. Lo platicaba hace rato con una paciente de Guadalajara y se lo he dicho a mis pacientes recientemente. El mayor reto de trabajar las sesiones para mí es la congruencia, porque luego tengo algún pacientito que digo, ¿por qué no avanza? Y forzosamente tengo que voltar a ver mi congruencia, mi vida, mis relaciones, mi todo. Y eso lo hace profundamente evolutivo para mí, porque realmente me amo a través de ustedes. El amor, yo les he dicho, el secreto más grande de las sesiones es que los amo. Varios de ustedes ya me han permitido este sentir y ha sido recíproco y estoy muy agradecida. Pero ese es el secreto más grande, es que no importa si ya te conozco o no te conozco, antes de que llegues yo ya te amo, porque somos. Yo soy y en tanto tú seas, estamos siendo, y me da mucho gusto porque muchas veces se van siendo luz, se van siendo portales luminosos, se van siendo agentes de cambio, se van siendo transformación pura, y eso es a mí lo que más me llena. En pláticas recientes han pasado muchas cosas en este tiempo. He querido juntar ya a los seguidores para hacer lives y platicar. El chismecito también es bonito y es sano. Han pasado muchas cosas en estos meses. De fijo estoy atendiendo Guadalajara y Ciudad de México. Te pido que si quieres sesión, busques acercarte a la que quede más cerca. Hago lo posible por acercarme a las ciudades y buscar expandir esto. Yo siempre voy a poner de mi parte, pido nada más lo mismo de vuelta. El mismo amor y respeto que doy es el mismo que pido de vuelta. Entonces, pues qué digo, ha sido mágico, ha sido
brutal en otras ocasiones. Ahorita específicamente, para quienes vean el video ahorita que va a salir, estamos en momentos, de pronto no hablo de esto en redes sociales, todavía salir completamente del closet espiritual, que yo creo que es como el otro, ¿no? Ya sabían y nadie me avisó. Gran chiste. Me cuesta porque de pronto soy muy exigente. Soy Virgo, soy Virgo, ascendente Virgo, Mercurio Virgo, o sea, soy muy autoexigente en muchas cosas y a veces no me siento como a la altura de poder llegar a decirte a ti muchas cosas, de poder acercarme a compartir mi experiencia de vida desde donde yo la vivo. Poco a poco estoy trabajando con esto. Volver a grabar es parte de esto. Creo que volver a grabar para mí fue pensar en grabar para empezar. Me llevaba directo a una etapa de mi vida muy específica que muy pocas cosas de ese entonces permanecen y de alguna forma creo que quería mantenerla intacta. Volver a grabar implicaba esta nueva memoria que acabo de hacer ahorita, que ya hasta mejoramos la cámara. Gracias Partida por patrocinar de alguna forma esta mejora en la cámara. Hay muchos agradecimientos que hacer. A Felipe, acabamos de cumplir un año de ser amigos, de mis amigos más recientes, más queridos y más... hay personas específicas en mi vida que han aparecido cuando estoy así, de tirar la toalla. Felipe fue uno y que no solo aparecen, sino que te hacen recuperar la fe en tantas cosas, en la humanidad misma, su llegada a mi vida para mí, como por ejemplo en Pachuca, en Hidalgo, tengo otras personitas así, Ana, que ahí está, Ceci, que ahí está, Meme, que ahí está, que los quiero un montón y que ahí permanece ese cariño y ese amor. Ojalá algún día vean esto y si lo ven, manden un mensajito para saber que lo vieron. Guadalajara, pues que digo, Guadalajara, estoy sumamente orgullosa. Soy muy sensible. Estoy sumamente orgullosa porque antes de tener pacientes y antes de todo esto que estoy haciendo ahora, mis principales fuentes de inspiración, mis principales ángeles fueron mis amigos. Y verlos crecer, casarse, desarrollarse, pero sobre todo ser tan humanos, ser seres humanos empáticos y que transforman, y que mis respetos, mis amigos de Guadalajara, muchos, bueno, varios son sociólogos, pero tengo amigos en todas las áreas, ejercen sus profesiones desde los lugares que yo creo que muy poca gente se animaría, muy poca gente se metería de lleno con acompañamientos a personas desaparecidas, a realidades sociales que Jalisco vive y que empezó a vivir desde que yo era muy niña y que como país hemos vivido, pero específicamente hay soberanías estatales, que esas son jerarquías también que hay que comprender. Hay soberanías estatales que ahora que he vivido en otros estados de la República me doy cuenta el yugo específico que ha tenido Jalisco y duele profundamente, y creo que también por eso me cuesta a veces mucho trabajo de pronto volver, porque soy una persona profundamente empática, pues qué les digo, si estás aquí es porque ya lo sabes, la forma para que yo haga las sesiones es porque yo siento el dolor. Entonces hay cosas en las que yo no podría, no me meto porque no podría. Entonces los amo, les amo inmensamente. Gracias por ese amor, gracias por ese esfuerzo, gracias por ese compromiso, gracias por cuidar de los espacios,
y salir a dar la cara por la ciudad que tiene lo que yo más amo. Porque ahí están ustedes y ahí está mi familia. Y no me doy abasto a veces con tantas cosas. Gracias. Gracias por ser. Y gracias por enseñarme a ser. Tengo la fortuna, mínimo en la tropa morita, de ser la más pequeña. He aprendido profundamente de cada uno de ustedes. Les amo profundamente. Okay. Entonces, y avisos parroquiales, pues eso, junio y julio de 2026 vamos a estar en Ciudad de México. A finales de julio volvemos a Guadalajara. La dinámica de trabajo ahora con las sesiones es mantener el seguimiento para eventualmente dar un alta. Depende del caso, depende de la edad, depende de muchas cosas, pero en la primera consulta platicamos. Te digo más o menos qué es lo que vamos a trabajar en conjunto y ya vemos cuántas sesiones podría tomar eso. Bueno, diciendo esto, porque son capas de realidad, también es muy importante, y eso también me lo enseñaron ellos, que sigas sonriendo, que sigas, mantener la energía alta, vibrar alto, tiene todo que ver con esta soberanía emocional también, con que a veces va a tocar bailar bajo la lluvia y va a tocar reír llorando y no es forzarte a... ahorita estamos en festejos cada que gana México, por ejemplo, mientras seguimos teniendo gente desaparecida, mientras seguimos teniendo temas de inseguridad, que es trabajo de todos y es colaboración de todos. Y está bien criticar y está bien ser objetivos, crítica constructiva, pero también está bien colaborar. También no es solamente desde Facebook, no es solamente desde redes aventar tu participación, es entrar de lleno, porque no está tan fácil. Y hay que ser congruentes, con lo que elegimos para medio de vida también. Y no olvidar, las personas son fines, no son medios. Lo más hermoso que vas a experimentar en esta tierra poco tiene que ver con el dinero. Lo más hermoso, diría el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, espero que quedara claro el tema de soberanía. Si no, con mucho gusto escríbeme, lo platicamos más a profundidad. Como siempre, cuídate mucho, quiérete mucho. Te mando un beso, te mando un abrazo hasta donde estés. Y en la próxima, aquí nos vemos.